Francisco Santana, académico UNIVA internacionalista. Pregunto, ¿hasta qué punto pueden influir en la opinión pública y realmente en una campaña presidencial grupos extremistas como los Ku Klux Klan? Mira, yo pienso que pueden influir, pero más bien negativamente, ¿sí? Ku Klux Klan es un movimiento muy antiguo, más o menos surge poco después de la guerra civil en los Estados Unidos, precisamente cuando estaba muy fuerte este conflicto entre los estados esclavistas y los estados no esclavistas. El Ku Klux Klan tiene cierta relación o se les relaciona de alguna forma con un extremismo religioso cristiano. ¿Sí? Mucho más conservador, pero también enfocados a esta supremacía blanca que hablamos, ¿no? Sigue vigente, pero ya en mucho menor escala. Sin embargo, pues es parte de la cultura de Estados Unidos y por lo tanto, pues sigue siendo algo mediática, ¿no? A lo mejor si fuera otro grupo extremista que es nuevo y que, digamos, también tiene ideas similares, no tendría tanta trascendencia. Pero el triple K que le llaman el KKK, sí, digamos, llega a ser nota de prensa precisamente porque pues es un grupo bastante arraigado a la cultura de Estados Unidos. Francisco, sí. En el caso de los racistas, de los supremacistas, de los radicales de derecha, ¿qué otros grupos pueden identificarse como apoyadores del señor Trump? Mira, básicamente Donald Trump está llegándole por una parte a gente que no tiene estudios muy elevados, ¿sí? no tiene títulos universitarios, quizá llegaron a high school o terminaron high school o menos, ¿sí? Está llegando a lo que le llaman los blue collar, que son los obreros, ¿sí? Que están llegando también a gente de cierta segmento, digamos, de origen europeo, pero más adultos mayores también, ¿sí? Es gente que de alguna forma se siente abandonada por el sistema, ¿sí? El sistema es lo que ellos le llaman el establishment, que está representado por los republicanos tradicionales y por los demócratas tradicionales. Entonces, cuando Donald Trump, que no es un político, digamos, de carrera, llega con un discurso, digamos, incendiario hasta cierto punto, pero un discurso que esta persona con las que estas personas se sienten identificadas, entonces son los que empiezan a apoyar, ¿sí? Pero básicamente es eso. Son gente que, como bien decíamos, creo que fuera de micrófono, es gente que se siente amenazada, ¿sí? Por grupos extranjeros, principalmente en cuestiones laborales, ¿sí? Gente que siente que los mexicanos o los afroamericanos o otros grupos van a venir a quitarle su empleo. Por eso está muy fuerte en estos grupos que tienen una escolaridad más o menos a nivel medio. La barda, el muro. El muro, mira, el muro no es nuevo. El muro ya lo propuso un representante, no me acuerdo si era de New Hampshire o uno de esos estados que no son muy mediáticos, James Sensenbrenner. Él lo propuso hace aproximadamente poco menos de 10 años. Sin embargo, no procedió en el Congreso, sino procedió precisamente porque económicamente era muy inviable. Ciertamente Donald Trump dice y que lo vamos a pagar los mexicanos, ¿no? Obviamente es parte de un discurso, es parte de la demagogia que hablábamos, pero un punto que quiero yo, digamos, poner sobre la mesa en este momento es que Donald Trump está en su momento, ¿sí? Pero tiene que pasar ciertas etapas para poder lograr sus objetivos, ¿sí? La primera etapa obviamente es que gane la nominación de los republicanos. La segunda etapa es que le gane al candidato o candidata de los demócratas. La tercera etapa es que pueda él tener un Congreso cómodo, ¿sí? Si algo tienen los Estados Unidos, que ha sido ejemplo en muchos países, es su sistema de checks and balances, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el presidente no tiene todo el poder. También el Congreso influye, también el Poder Judicial influye. Entonces, si Donald Trump dice, yo quiero hacer esto, pues el Congreso, digamos, va a estar ahí para frenarlo o para apoyarlo. Eso ya dependerá de cuál sea la mayoría también, ¿no? Si queda a favor de su partido o no. Pero también los mismos republicanos están, digamos,
los republicanos que se identifican realmente con el partido, que queden en el Congreso, pues no van a aceptar tan fácilmente estas locas ideas, ¿no? Cuando se habla de ese muro, bueno, Sí, ya hay ya muro, hay muro. pero este lo quiere llevar más largo y más alto. Pero hay una cuestión. En realidad, ¿cuáles serían los puntos finos de o qué base tendría el señor Trump para decir que lo va a pagar México? Realmente no tiene una base, ¿no? Digo, ahí es donde entra la soberanía, ya entran muchas cosas. Eh, México tiene también, digamos, algunas armas para defenderse, si podemos llamarle de esa forma, y que están muy relacionadas con el comercio, ¿sí? De alguna u otra forma, Estados Unidos depende mucho de nosotros en temas comerciales, y México, pues, si se llega a dar esa situación, que yo la veo poco probable, pues también tiene muchas formas de sancionar comercialmente a Estados Unidos. No tiene ninguna base para obligar a nuestro país a que pague el muro. Posiblemente, si algo pudiera ser, que desconozco cómo sería el proceso, pero el tema de remesas, por ejemplo, que a lo mejor no permita que salgan, y ese tipo digamos, de aportaciones, pues vayan a un muro. Pero hasta ahorita no veo ninguna forma de hacerlo. Francisco, ha señalado el señor Trump que reacondicionaría a su favor, entiéndase de Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio. Claro, eso es algo también que ya se propuso alguna vez. Aquí una de las principales, digamos, de los principales inconvenientes que se pusieron en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, cuando apenas estaba dialogando, es precisamente esa fuga de empresas por lo tanto, de empleos que iba a haber en la industria manufacturera de Estados Unidos, ¿sí? Y que muchos de esos se vinieron a México. Posteriormente, después se fueron a China, también muchos de esos, con entrada de China a la OMC, pero lo que propone este señor Trump es precisamente, pues, buscar la manera de que todas estas empresas americanas que se vinieron a México, quitándoles empleos a sus ciudadanos, pues traten de regresarse, a lo mejor ofreciendo nuevas incentivos, etcétera, ¿no? Sin embargo, para modificar lo que es el tratado que se firmó por los tres, pues también tendría que haber un acuerdo entre los tres para que se pueda reestructurar, ¿no? Bien, bueno, en la eventualidad de que este señor fuera el próximo presidente, y dije eventualidad, Claro. en realidad, ¿cuál sería el futuro de México en cuanto a trato con los Estados Unidos, Francisco? Mira, muchos colegas míos, principalmente más enfocados al tema de negocios internacionales, comercio internacional y demás, han expresado la necesidad, e incluso lo he visto en funcionarios públicos, la necesidad de diversificar, ¿sí? De no quedarnos solamente con el mercado americano como el principal, digamos, nicho para nuestros productores, ¿sí? Números más, número menos, pero el comercio de México con Estados Unidos abarca el 80 y tantos %, ¿sí? Entonces, si tenemos a otros países, como por ejemplo Europa, como por ejemplo China, como por ejemplo Sudamérica, pues a lo mejor sería momento de empezar a diversificar, ¿no? Esto hablando de una relación comercial. Habrá otras cuestiones que a lo mejor se ponen un poco más complejas, que de por sí ya lo son, como el tema de la reforma migratoria, ¿sí? Si con Obama, que a lo mejor estaba un poco más abierto, no se logró, pues qué podemos esperar de un señor Trump también, que tiene una retórica mucho más cerrada, ¿no? Señor, él no va solo. Hay un señor Rubio, hay un señor Cruz que están ahí. ¿Qué posibilidades hay de que estuviera preparado Estados Unidos y el Partido Republicano para un candidato, primero, de origen latino, segundo, un presidente? Claro, mira, es algo interesante, ¿no? Te comentaba que a lo mejor hace 10 años no hubiéramos pensado en una mujer, como candidata fuerte a ser presidente de Estados Unidos. Lo mismo de un latino, ¿sí? Quizá Marco Rubio o Ted Cruz estarían mucho más fuertes si Donald Trump no tuviera esta postura retórica. De hecho, esta postura retadora. De hecho, cuando recién lanzó su intención de ser presidente, Jeb Bush, hermano de George Bush e hijo del
anterior presidente, pues mucha gente pensaba que él era el designado precisamente por su trayectoria, ¿no? A lo mejor mucha gente no está de acuerdo con las administraciones Bush, pero lo veía como un candidato fuerte, ¿sí? Pero pues causó sorpresa su declinación, ¿no? Y que fue de los primeros. Entonces, un Ted Cruz o un Marco Rubio realmente no han tenido mucho éxito contra Donald Trump, ¿sí? Actualmente sus esfuerzos últimos, digamos, en estas primarias antes de la convención serán más criticando a Trump que dándose promoción a ellos mismos, tratando también de ganar un poco. Fíjate, te están preguntando a través de WhatsApp. Dice, bueno, pero ¿qué esperaríamos con un señor Cruz o con un señor Rubio si están haciendo declaraciones contra sus propios orígenes latinos, contra nosotros los que eventualmente pudiéramos ingresar a los Estados Unidos? Comenta algo de esto Francisco Santana después de unos mensajes.